la importancia de la fe en la vida del creyente. Hoy vamos a estar reflexionando sobre un tema fundamental en la vida de todo creyente, la fe. Vamos a estar explorando lo que es la fe, por qué es importante y cómo podemos fortalecerla. Y vamos a estar recorriendo la Biblia y a la vez voy a ir contándoles mi testimonio. Si nos vamos a Hebreos 11:6, cuando pantalla lo tenga, amén. Nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y les pregunto, ¿verdaderamente conocen lo que es la fe? Muchas veces confundimos lo que es la fe con pensamientos positivos, con optimismo o con buenos deseos, pero tenemos que entender que la fe es superior a todo eso. Si nos vamos a la definición de la fe, vamos a buscar Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para que entiendan un poquito mejor, certeza significa seguridad y convicción significa estar plenamente convencido. La fe significa paciencia, significa esperanza, la fe significa acción, la fe significa obediencia y les explico ahora el porqué. Cuando dice que la fe significa tener paciencia, en ese mismo texto, Hebreos 11:1, la primera parte, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Cuando tenemos la certeza en nuestro corazón de que nuestro Dios no miente, de que nuestro Dios es fiel y que todo el poder y la autoridad, y que tiene todo el poder y la autoridad para cumplir lo que su palabra nos dice, entonces podemos esperar pacientemente porque la certeza nos ayuda a ser pacientes. La fe significa tener esperanza, porque como nos dice esa segunda parte de ese versículo, la convicción de lo que no se ve. Estas 8 palabras las podemos resumir perfectamente en una sola, esperanza. Pues cuando tenemos la convicción del amor de Dios para nosotros y entendemos que sus propósitos son buenos, siempre aún en medio de la dificultad podemos tener esperanza, aunque no veamos lo que Dios hará, sabemos que Él lo hará. La fe significa acción. Si nos vamos a Mateo 7:8, nos dice, pantalla está rápida, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Este texto nos habla de la triple garantía del Señor, recibir, hallar y abrir. Pero esa garantía de lo que Dios hará viene directamente relacionada a nuestra fe, que se manifiesta en acciones, pedir, buscar y llamar. La palabra de Dios nos muestra que los hombres y mujeres de fe pidieron, buscaron y llamaron a la puerta del Señor. La fe, como les dije anteriormente, significa obediencia. Si nos vamos a Segunda de Reyes 5:14, nos dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Si creemos en la palabra de Dios, tenemos que obedecerla. La fe nos tiene que llevar a obedecer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Muchas veces decimos tener fe, pero queremos hacer nuestra voluntad y no la de Él. Es importante que entiendan que la fe es la materia prima de los milagros. La fe hace que se convierta lo que aparentemente se ve imposible en algo posible. Y ahora voy a comenzar con los textos bíblicos y los voy a ir, ¿verdad?, asimilando con lo que es mi testimonio. Un ejemplo de fe que lo podemos comparar con mi testimonio es el de Abraham y Sara. Se preguntarán por qué, sí, yo tengo 3 niñas. Pero vamos primero a Génesis 18 y vamos a leer del versículo del 11 al 14 para luego contarle mi testimonio. Dice así, Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído
Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Les pregunto, ¿acaso hay algo imposible o algo difícil para Dios? Absolutamente nada. Pues les cuento que gracias a Dios, Dios no esperó a que yo fuera mayor, me bendijo joven, pero aunque no parezca como les dije, yo me casé pues a los 20 años, estuvimos un tiempo sin buscar bebés, pero cuando comenzamos a buscar bebés, nada pasaba. Pasó un año y nada pasaba, y yo recuerdo que yo oraba y oraba, y yo, Señor, bendíceme, yo lo que pedía era una por lo menos. Y yo, Señor, por favor, bendíceme, yo quiero una bebé, y para nada. Científicamente, yo se supone que no quedara embarazada porque yo tenía la matriz retrovertida, tenía adherencias, tenía un fibroma, tenía 20 cosas que científicamente no se supone que yo quedara embarazada. Y mi esposo y yo pues seguíamos intentando, nada pasaba. Recuerdo que mi suegra, que es una mujer de Dios, quien la conoce lo sabe, ella tuvo un sueño y ella me llegó a decir, tú vas a quedar embarazada, vas a tener una bebé y va a nacer en febrero. Pues yo, amén, confiada en esa palabra. Al par de meses quedó embarazada, como a los 3 meses pierdo ese bebé. Y yo me quedé, pues, obviamente sorprendida, sufrimos un montón. Ahí, pues, yo era creyente, pero, ¿verdad? No lo que conozco ahora. Y recuerdo que en ese momento me empezaron, pues, ataques de ansiedad, pues, por la situación, porque no canalicé bien, ¿verdad? Los sentimientos. Pero nada, seguí confiando en Dios. Y luego que pasamos ese proceso tan fuerte para nosotros, porque de verdad era un bebé que anhelábamos demasiado, vuelvo y quedo embarazada. Y mi hija mayor, ¿verdad? Camil Nayobi, ella nació en febrero. Así que para la gloria de Dios, ese sueño sí se dio. Todo eso pasó con un propósito. Y en la vida de cada uno de nosotros siempre habrán situaciones que nos harán temblar, pero que nos tiemble todo, como yo dije, menos la fe en nuestro Dios. Ok, ¿qué aprendí de esto? Que hay que mantener la fe en Dios. Aunque lo que estamos viviendo sea más grande que uno, recuerda que nuestra fe está puesta en un Dios más grande que ese problema. Y no puedes permitir que las circunstancias debiliten tu fe. Otro ejemplo de fe que voy a estar trayendo lo vemos en Daniel capítulo 3, versículo 17, que dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí vemos un claro ejemplo de fe. Cuando estos 3 jóvenes fueron echados al horno de fuego y ellos tuvieron la fe de que Dios los libraría de ese horno. Y así como estos jóvenes, yo también un día me encontré dentro del horno de fuego al recibir un posible diagnóstico de mi hija del medio. Ella llevaba varios años con una masita debajo de la barbilla. Ya, ¿verdad? Seguía creciendo. De hecho, aquí un par de hermanitos llegaron a palpar esa pelotita. Cuando la llevo a un especialista, que es el de ojo, nariz y garganta, que esa palabra no me sale, el otocoso ese, pues él la manda a hacer un MRI porque también, ¿verdad? Le estuvo curioso, como que pues no era normal que ella tuviera esa bolita. Y cuando sale el MRI, decía que había que hacerle una biopsia porque lo que se veía no era normal. Pues obviamente yo le pedí oración al apóstol. No es lo mismo que toquen a uno a que toquen a un hijo de uno. Tuve que poner mi fe en acción porque no es fácil. Y días después, recuerdo que la profeta, antes de hacerle la biopsia, la profeta nos dio una palabra. Y ella nos dijo que químico, porque si algo a mí me preocupaba era que yo no quería que mi hijo, Señor, sea lo que sea, tengo que acatar lo que tú digas, pero que mi hija no le den quimioterapia. Y recuerdo que la profeta fue donde nosotros, de parte de Dios, de eso no cabe duda, y dijo, químico no tocará su cuerpo. Yo comencé a llorar, y para la gloria de Dios, antes de eso, cuando le hacen la biopsia, yo veo cuando el doctor, porque le biopsiaron 3, ella tenía uno bien grande, pero habían supuestamente 3 que preocupaban. Cuando la biopsian, yo veo que en el documento él pone Roche, como que era urgente, pues me preocupé más todavía. Y nada, para la gloria de Dios, al par de días, cuando buscamos los resultados, mi hija salió negativo.
El diablo muchas veces crea problemas y situaciones contrarias para transformar nuestra fe en cenizas. Y muchas veces Dios permite que seamos lanzados en medio de las llamas para transformarnos en verdaderos hombres y mujeres de Dios. Otro ejemplo que les traje se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 14 al 20. Amén. Y ese dice, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, para este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz a un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El niño creció, pero aconteció un día que vino su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y si se preguntan nuevamente qué tiene que ver esta historia con el testimonio de la diácono Wanda, pues les cuento. Dios sabía el anhelo de mi corazón, que era tener otro bebé. Me gustan las familias grandes. Y yo veía casi imposible volver a quedar embarazada, ya que mi esposo no quería tener más bebés, y las pocas ocasiones que nos descuidábamos, nada pasaba. Yo le decía a él, a mí me operaron y no me dijeron nada, porque no pasaba nada. Y ya Dios me había abierto el vientre. Entonces, recuerdo que una vez el apóstol comenzó a hablar sobre vientres que se iban a abrir en esos meses. Digo que se iban a abrir, y en esos meses quedó embarazada por fin de mi bebé. Y desde el primer día, o sea, desde el primer sonograma fue fuerte, porque primero el ginecólogo, cuando me hace el sonograma, me dice, tú perdiste al bebé, porque la bebé no estaba, no la encontraban, él buscó, no había manera, me envía para el hospital, porque supuestamente había perdido a la bebé. Y cuando, pues yo obviamente llorando, yo soy changa, yo lloro mucho, y pues obviamente destrozada también, porque yo quería otro bebé. Pero, pues, ¿verdad? Con mi fe siempre puesta en Dios, yo que se haga su voluntad, quizás no convenía, pues. Voy al hospital, vamos, mi esposo me acompaña. Cuando me están haciendo el sonograma, la muchacha buscó y buscó y buscó, y la bebé estaba ahí, la bebé estaba bien, su corazoncito estaba latiendo bien fuerte. Lo que pasa es que ella estaba escondida detrás de un fibroma que yo tenía, que más adelante le voy a contar ese testimonio. Al pasar de los meses, eso no se quedó ahí. Al pasar de los meses, cuando le hacen la prueba a los bebés de las enfermedades, me sale un posible diagnóstico. Bueno, del laboratorio me llamaron que tenía que buscar los resultados, y cuando yo voy, pues la bebé supuestamente tenía síndrome de Down. Pues comencé a llorar, yo soy llorona, llamé a mi mamá, lloré y lloré, y mi mamá, que es una mujer de fe, comenzó a orar por mí y a declarar que todo iba a estar bien. Yo llamé al apóstol también, y él sabe que yo estaba histérica, pero él también oró por mí. Unos días después de ese resultado, el apóstol mandó a orar una niña por mí. Y yo recuerdo cuando ella puso sus manitas dentro, digo aquí, en mi panza, a los par de días nosotros teníamos la prueba para hacerle, se me olvidó cómo se llama ese doctor, pero es el que certifica si en efecto la bebé iba a venir con problemas. Y para la gloria de Dios, mi bebé venía completamente sana. Y ya la ven para ir cogiendo. Y meses después, cuando me toca dar a luz, el diablo quiso matarme. Porque recuerdo, ¿verdad? En la sala de parto, primero el ginecólogo pues no encontraba cómo sacar a la bebé, porque como yo dije anteriormente, yo tengo muchas adherencias, y recuerdo, bueno, me cuentan después la historia, yo estaba drogada, ¿verdad? Por la sedación que le ponen a uno, que él me abre la cesárea y tuvo que hacer como 3 cortaduras, porque por aquí fue que lograron sacar a la bebé, porque no encontraban cómo sacarla. Perdí mucha sangre, ya la presión me estaba subiendo, pero para la gloria de Dios estoy bien, y mi bebé está perfectamente bien también. Y recuerdo que fue la peor cesárea que tuve en mi vida. Yo digo, yo creo que si hubiese sido la primera no hubiese tenido más nada, pero para la gloria de Dios fue la última. ¿Y qué quiero decirles con mi testimonio?
que como humanos no estamos exentos de adversidades, aunque muchas veces nos cueste trabajo aceptarlas. Dios siempre va a recompensar la fe de sus hijos en los momentos de aflicción, siempre va a responder cuando le buscamos. Otro ejemplo que les voy a traer es cuando Moisés estuvo en el desierto junto al pueblo de Israel, que su historia se encuentra en Éxodo. Puedo decirles que a causa de la desobediencia mía y de mi esposo, pasamos por un tiempo de desierto, porque Dios también, les tengo que decir que Dios también restaura matrimonio. ¿Y quieren saber algo? Dios no los había advertido. Yo recuerdo, yo creo que recién parida, cuando hubo un servicio allí en la calle, yo creo que fue uno de BAJ. Y recuerdo cuando el apóstol, sí, fue en Navidad, y recuerdo que el apóstol le dio una palabra a mi esposo y en ese momento estábamos bien. Y nosotros, pero ¿y qué raro? ¿Qué desierto? ¿De qué? No sé de qué están hablando, pero al tiempo, pues fuimos desobedientes, pasamos por ese desierto y ahí era donde Dios nos iba a probar. Yo pensé que ya mi matrimonio no iba a durar más, que ya yo iba a colgar los guantes, que ya todo estaba perdido. Y yo dije, voy a hacer el último intento, que fue pedirle asesoría a nuestro apóstol. Él es un hombre muy sabio, tengo que decirle. Y gracias... Y gracias a esos consejos y a su sabiduría, hoy puedo decir que sobrepasamos ese desierto. No ha sido fácil, pero sin duda aprendimos del proceso. Y volvemos, ¿qué quiero decir con esto? Que en el desierto es donde se prueba nuestra fe. Que en el desierto nos enseña a confiar en Dios y a mantener nuestra fe firme, sabiendo que Dios nos llevará a través de cualquier situación difícil. Y el último ejemplo de la Biblia, que lo voy a asimilar conmigo, es el de la mujer de flujo de sangre. Ese texto lo podemos encontrar en Mateo 9, del 20 al, bueno, tiene más, pero yo traje del 20 al 22, que dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se la acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y nuevamente, ¿qué tendría que ver este testimonio, este ejemplo de fe con la diácono Wanda? Pues le digo que yo, hace un tiempo atrás, como yo les había mencionado, tenía un fibroma y ese fibroma cuando yo tengo a la bebé siguió creciendo y creciendo cuando se supone que no creciera más. Y literal, mis periodos pues eran así, o sea, yo me quedaba pues en todos lados, en el trabajo, se sentía incómodo, aquí en la iglesia me llegó a pasar que yo me manchaba toda. El doctor me refiere a porque pues no era normal que siguiera creciendo, el doctor me refiere a un especialista, en este caso fue un ginecólogo-oncólogo, porque tenía que ser un especialista por todas las cosas que ella le he dicho, que si tenía adherencia, que pues todas las complicaciones que supuestamente tenía. Me refieren a él y recuerdo que Dios comenzó a hablarme antes de que decidieran operarme y me decía que estuviera tranquila, que todo iba a estar bien. Recuerdo que antes de la operación, la profeta nuevamente se acerca a mí de parte de Dios y me dijo que mi recuperación iba a ser sobrenatural. Y amado, como ya ustedes saben, el doctor sí nos dijo que él pasó un poco de trabajo en poder sacarle ese fibroma, pero aprovechamos y de una vez sacamos la matriz y las trompas, así que yo soy feliz ahora. Y para la gloria de Dios, ya el segundo día de mi operación yo me pude levantar y ya a la semana prácticamente ya estaba aquí en la iglesia. Y sobre todo prácticamente sin dolor. Sí estaba así como toda enconada, pero sí sin dolor prácticamente. La fe trae sanidad y restauración. Muchas veces Dios nos va a permitir pasar por el proceso para fortalecer nuestra fe y para que aprendamos a depender de su gracia y de su poder. Si hay una mujer que yo admiro es a mi mamá. Ella tuvo que pasar por un proceso de cáncer, pero su fe nunca menguó.
Ella lo tomó con una actitud muy positiva y no se dejó caer a pesar de lo que los médicos decían. Y como ya la ven allí sentadita, al final Dios le dio la victoria y mi mamá fue sanada de cáncer. Y la importancia de la fe, como les había estado mencionando anteriormente, la fe nos da la esperanza en tiempos difíciles. La fe nos ayuda a mantenernos firmes en nuestros principios y valores, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Tan importante es la fe que, como nos dice en el primer texto que leímos en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y sabe cuál es la definición de imposible? Que no es posible, que resulta difícil. Y ahora vamos a hacer una dinámica. Ay, se me fue el pastor Luis. Es para que puedan entender lo que es la fe. De una manera más gráfica. Voy a ponerle esto aquí. Pastor Luis, venga, lo voy a vendar. Mírate. Vente para acá, para la pared. Confía en mí. Aquí. Ahora. Estos son obstáculos. Aguanta aquí, diácono. Gracias. Quedó más larga, pero no importa. Ok. Aguanta aquí. Y vas a seguir caminando sin soltar eso. ¿Ok? No, todavía no. Ok. Ve caminando. De esta manera estamos mostrando cómo es la fe en nuestro Dios. Derecho. Sigue caminando. Para allá. Muy bien. Y a pesar de las circunstancias, los retos, las pruebas y el proceso, si permitimos que Dios nos guíe, Él nos iluminará, sustentará, fortalecerá y nos dará la victoria. Ya. Hasta. Y para concluir, la fe es esa chispa que enciende la esperanza en nuestro corazón y nos guía a través de momentos oscuros. Es el firme convencimiento de que incluso cuando no podemos ver el camino por delante, Dios está allí sosteniéndonos con amor infinito. Que la fe nos inspire a enfrentar cada día con valentía, confiando en que con cada paso que demos, estamos más cerca del propósito. Dios le bendiga.